Bueno, antes de hacer nuestro Kiddush de la noche, es decir, la santificación de este día sagrado, vamos primeramente a comenzar a abrirnos a las energías y a las emanaciones y a la irradiación de Binah, que es el Shabbat. Y lo haremos en esta noche abriendo la parashá de la semana, la parashá número 44, que lleva por nombre Devarim. Así que Shabbat Shalom para todos nuestros Talmidim y Haverim en cualquier lugar de donde nos escuchan. Shabbat Shalom en este Shabbat Hazon. Así se le llama a este Shabbat que está antes de llegar a Tisha B'Av, al 9 de Av. Así que hoy es, mis amigos, el Shabbat Hazon, el Shabbat de la visión. En la siguiente clase aclararemos el porqué a este Shabbat que está previo a Tisha B'Av se le llama así. Así que nuevamente Shabbat Shalom y también para todos los Bene Israel dispersos entre las naciones gentiles, deseando y orando al Eterno que las ovejas perdidas de la casa de Israel hagan prontamente retorno al Eterno, al Elohim de nuestros ancestros y a la Torá, para así acelerar la venida y la revelación del Mashiach ben David. Este día estaremos aperturando el Sefer Devarim, el libro de Deuteronomio, que es el quinto Sefer Torah. Todos aquellos estudiosos de las Escrituras, de cualquier religión o fe, pues saben que a este Sefer Torah, Devarim o Deuteronomio se le llama también segunda ley. Ya aclararemos por qué se le llama así. Segunda ley. El nombre está bien, pero queda bastante pobre. También ese nombre. En hebreo a Devarim se le conoce como Mishne Torah. Mishne Torah, que significa la revisión de la Torah, como también se le puede llamar la repetición de la Torah. Por eso es que a Devarim, y lo reitero, se le llama Mishne Torah, la repetición o la revisión de la Torá. Por eso es que se le llama la segunda ley. Pero más allá de su nombre, escuchen esto, esta repetición de toda la Torá básicamente es un código que nos habla de nuevas oportunidades. Ese es el concepto más claro, descifrado, develado o decodificado del por qué a Devarim se le llama Mishne Torah, la repetición de la Torah. Porque más allá de su nombre es un código, y lo reitero, que nos habla específicamente de nuevas oportunidades. Históricamente, sí, la generación que salió de Mizraim ya murió en el desierto. Y esta nueva a la que Moshe se va a dirigir es ciertamente una nueva generación, y será esta la que va a entrar a la tierra prometida bajo el liderazgo de Yehoshua ben Nun.
Así que efectivamente la generación que salió de Misraim ya murió en el desierto. Esta es una nueva. Por lo tanto, Moshe va a repetir toda la Torá con esta generación para que una vez entren a la tierra prometida, no cometan los mismos errores de sus ancestros o las mismas fallas de sus antepasados. Esta es la razón literal o histórica de este quinto Sefer Torah. Sin más ni menos. Es el Pashat de la Torah. Sin embargo, y cuando decimos que Devarim nos habla de nuevas oportunidades, es que por naturaleza nosotros siempre cometemos los mismos errores, vez tras vez. Y esas son las enseñanzas de los sabios de la Torá, que nosotros tenemos la tendencia que por naturaleza casi siempre estamos repitiendo los mismos errores. Siempre estamos tropezando, como dicen por allí, con la misma piedra. Siempre vivimos cayendo en el mismo hoyo espiritualmente hablando. Nos vamos de esta migración del alma, terminamos nuestro ciclo terrenal, nos vamos para el mundo de las almas, al mundo espiritual, volvemos a bajar y volvemos en una nueva migración y continuamos cometiendo los mismos errores de siempre. De acá que es esencial, es imprescindible que la Torá se nos repitan sus enseñanzas vez tras vez. Es esencial que las enseñanzas de la Torá se nos repitan de una manera, de otra, que se nos vuelvan a reiterar sus lecciones, sus shiurim, sus parashot año tras año. Es esencial que se nos sigan repitiendo las halajot, las clases de Torah en todos los niveles. Es esencial que volvamos a repasar el Pashat, el Remes, el Drash, el Sod, porque al igual que con una sola gota de agua, bueno, ni con 2, ni con 3, ni con 4, ni con 10, no se perfora la roca, sino con la constancia de días, semanas, meses y años. De esa manera es como la roca es perforada, debido a la constancia, a la perseverancia, al mismo ciclo de gota tras gota, tras gota, tras gota, hasta que finalmente la roca es perforada. De esta misma manera, por eso es esencial el Mishneh Torah, o la Mishneh Torah, la repetición de la Torah, para que el agua de sus enseñanzas pueda abrir nuestros corazones de piedra hasta que finalmente la enseñanza, la clase o el shiur o la lección se encarne en nosotros, hasta que finalmente la enseñanza de la Torá se vuelva carne.
que se vuelva vida, parte de nuestra respiración, parte de nuestro ser, parte integral en nosotros. Y sólo así la conciencia es despertada y elevada para no fácilmente volver a cometer los mismos errores o para no fácilmente volver a tropezar con la misma piedra o para no fácilmente volver a caer en el mismo hoyo espiritual. Qué importante es entonces la Mishneh Torah, la repetición de la Torah. Cuán importante es la Mishneh Torah, la revisión de ella una y otra y otra y otra vez. Porque, y usted no me dejará mentir, aquellos que ya tenemos un buen rato de venir estudiando la Sagrada Torah, hay verdades, hay lecciones, hay enseñanzas, hay shiurim, que por la misma razón de no haberlas repasado, hay cosas que ya se nos olvidaron. Hay cosas que ya no las tenemos muy claras. Se nos van olvidando, se nos van desapareciendo de la mente. Ahí la importancia de la Mishneh Torah, la revisión de la Torah o la repetición de las enseñanzas sagradas. En el caso nuestro, creo que todos pasamos por esta experiencia. Cuando tenemos la oportunidad de leer un buen libro, lo leemos una vez. Lo volvemos a leer otra vez. La segunda vez que lo leímos nos pareció como que fuera la primera. Lo volvimos a leer una tercera vez, una cuarta, una quinta. Y cada vez que vamos haciendo Mishneh Torah, el repaso, el recuento, la revisión o la repetición de ella, esas verdades van encarnándose. Con los años uno vuelve a tomar el mismo libro y vuelve a descubrir tantas cosas que, aunque uno lo haya leído 5 o 10 veces, uno vuelve a descubrir tesoros escondidos dentro de esas páginas. Por eso la importancia de la Mishneh Torah, la revisión o la repetición de la Torah. Nos dicen los sabios, Devarim o Deuteronomio o este quinto Sefer Torah repite el relato del éxodo de Mitzrayim, que como veremos es la historia fundamental de nuestra propia vida. O sea, no es historia solamente, sino que es la historia fundamental de nuestra propia vida. Ya lo veremos por qué. Sin embargo, Devarim o Deuteronomio es más que solo la repetición, en el sentido convencional de la palabra. Nos da una oportunidad de vivir nuevamente eventos pasados con una nueva conciencia. Podemos hacer esto al aprender a vivir de forma diferente. Y oiga esto, porque si somos sinceros con nosotros mismos, o dicen los sabios, sabemos que hoy estamos cometiendo los mismos errores que cometimos en el pasado. Si somos sinceros con nosotros mismos, sabemos que hoy estamos cometiendo
los mismos errores que cometimos en el pasado. ¿Qué significa realmente para nosotros esta segunda oportunidad? De acuerdo con la Cábala, si no cambiamos nuestra conciencia o el modo en que vemos la vida, entonces nuestra vida no puede cambiar para mejor. Devarim nos da la energía para cambiar nuestra experiencia de vida al cambiar nuestra conciencia. He ahí la importancia de la Mishneh Torah, de la revisión, de la repetición, del repaso, del recuento, de regresar, de volver, siempre una y otra vez a repetir las enseñanzas de la Torah. Porque, y lo reitero, solo en la medida que la enseñanza está siendo constante, repetida, nuevamente, de una o de otra forma, la misma enseñanza, solo así puede encarnarse. Solo así puede venir a ser parte de nosotros, carne y sangre, hasta que finalmente se convierte para nosotros en un estilo de vida. Entonces dicen los sabios, ¿qué significa realmente para nosotros segunda oportunidad de Devarim? De acuerdo con la Cábala, si no cambiamos nuestra conciencia o el modo en que vemos la vida, entonces nuestra vida no puede cambiar para mejor. Devarim nos da la energía para cambiar nuestra experiencia de vida al cambiar nuestra conciencia. Y esta, lo reitero, solo puede ser transformada o cambiada exponiéndonos constantemente a la luz y a la energía de las enseñanzas de la Torah. Por lo tanto, es esencial o imprescindible, no en el sentido histórico, sino en nuestra vida, es esencial que Moshe Rabenu nos repita la Torah una y otra vez. Que Moshe Rabenu nos repita la Torah una y otra vez, como ocurre en cada ciclo de Torah. Todos los años volvemos a las mismas 54 parashot. Bueno, si nos vamos un poco más atrás, en el entendido de cómo los cielos, los mundos superiores siguen trayéndonos el rocío, la llovizna, el aguacero de la enseñanza de la Torah vez tras vez, una y otra vez, recordemos que cuando estamos en el vientre de nuestras madres, hay un malach, hay un ángel que está con nuestra neshama en el vientre de nuestras madres. Y durante los 9 meses, como lo hemos dicho en otros momentos, ese malach o ese ángel está instruyendo en Torah a nuestra neshama. Durante los 9 meses. Y antes de salir del vientre, nos dice el malach, sé un tzadik, no vayas a ser un rasha. Sé un justo, no seas un malvado. Eso lo sabemos, ya lo hemos visto, lo hemos escuchado, lo hemos aprendido en otros momentos. Pero a la base de la Mishneh Torah,
la repetición de la Torá. ¿Y qué si un alma ya lleva varios ciclos viniendo acá abajo? ¿Qué si un alma, una neshama, ya bajó, solo por decir un número, ya bajó 10 veces para tomar en diferentes momentos un cuerpo nuevo? Eso significa que ese malach, ese ángel, otra vez vuelve a recibir a nuestra neshama, nuevamente vuelve a estar con nosotros en el vientre de la madre de esta nueva migración. ¿Y qué nos dirá en el segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo viaje? Bienvenido nuevamente. Otra vez vienes. Otra oportunidad que se te da, se te extiende. Y de seguro el malach nos dice, mira, a mí no me es gravoso. Yo voy a volver a repetirte la Torá. Porque en estos viajes del alma anterior no te has elevado mucho. Has aprobado ciertas materias, pero hay algunas que las has reprobado. Así que nuevamente el malach en el vientre de nuestras madres vuelve a repetirnos, a enseñarnos, a repasarnos la Torá. Y vuelvo. ¿Cuántas veces habremos repasado ya con el mismo malach en el vientre materno? De ahí el por qué este Sefer Torah que hoy estamos abriendo se llama Mishneh Torah. La revisión, la repetición de la Torah. Ahora, al abrir hoy nuestra parashá número 44, si Moshe va a hablar al pueblo o va a hablar a la nueva generación acerca de los errores cometidos en el desierto. Es lo que Moshe va a hacer durante 36 días. Y va a repetir con esta generación nueva que va a entrar a la tierra prometida. Va a repasar toda la Torá. Habrá un Mishneh Torah, una repetición de las enseñanzas de la Torá, para que esta nueva generación que va para dentro de la tierra no vuelvan a cometer los errores de sus ancestros. Ahora, si llevamos esto al sol, a las enseñanzas internas de la Torá, y en el entendido que la repetición de la Torá es a una nueva generación, ¿sí, verdad? ¿Sí es? La repetición de la Torá es a una nueva generación, pues la anterior ya murió. ¿A dónde quiero llegar con todo esto? La generación que salió de Misraim eran como 600,000 hombres. Eran como 600,000 almas. Como 600,000 neshamot. Esta nueva generación que va a entrar a la tierra prometida son también como 600,000 almas. Como 600,000 neshamot. ¿Y qué tal si son las mismas almas? ¿Y qué tal si son las almas primeras? Que ahora están en una nueva generación. Si la anterior, la que salió de Misraim 40 años atrás,
eran como 600,000 almas y ya murieron las personas. Y los que van a entrar a la tierra prometida, la nueva generación, son como 600,000 almas también. ¿Y qué si fueran las mismas Neshamot? Quienes deben reparar sus antiguos errores. En este sentido debemos entender que nosotros, hasta el día de hoy, seguimos siendo parte de esas 600,000 chispas de almas. Hasta el día de hoy. Porque aún no se ha hecho el tikkun completo. Aún no se ha hecho el tikkun completo. Así que ahora tenemos 600,000 almas que salieron de Mizraim. 40 años después tenemos otras 600,000 almas. Y hoy nosotros seguimos siendo parte de esas 600,000 chispas de almas también. Y que por lo tanto, cuando hablamos de generaciones pasadas y generaciones nuevas, nuestra racionalidad solo ve personas del pasado y personas nuevas. Cuando nosotros hablamos acerca de que la generación anterior ya murió y que ahora es una nueva, o cuando hablamos de nuestros ancestros, siempre nuestra mente se va a un grupo de personas que vivieron en el pasado y que nosotros venimos de ellos. Sin embargo, en el Sod de la Torá, estamos hablando de nosotros mismos. Cuando hablamos de generaciones viejas o generaciones pasadas y hablamos de generaciones nuevas, estamos hablando de nosotros mismos. Estamos hablando de nuestras mismas almas. Hablamos de viajes del alma pasados, como dice Kohelet, como dice Shlomo en el Sefer Kohelet, o en la Megillat Kohelet. Generación va, generación viene. Generación va, generación viene. Ese, por supuesto, es un sod. Generación va, generación viene. Pero es la misma generación que vuelve en migraciones nuevas del alma. Y que al ser ahora nosotros una nueva generación, si a la verdad somos la misma anterior, la misma que ya existió anteriormente. Hay un versículo que ya le hemos visto el Sod en otro contexto de enseñanzas. Cuando abrimos en el Sefer Shemot, libro de Éxodo capítulo 20, hay en uno de los enunciados que se nos dice acerca de la prohibición de la idolatría: no te inclinarás a ellas, ni las honrarás,
Porque yo soy el Eterno, tu Elohim, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y otra vez, siempre vemos en nuestra mente personas que existieron atrás y que de ellas nosotros venimos. Visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Pero a la base de que generación va y generación viene, y que somos las mismas almas, los sabios místicos de la Torah nos dicen, tomando ese versículo que hemos leído, el Eterno castiga a los hijos, a los nietos y a los bisnietos por los pecados que cometió el Padre. Ahora entendemos que no se trata que el nieto pague los platos rotos de su abuelo, ya que no se refiere a hijos, nietos y bisnietos biológicos, sino a reencarnaciones de uno mismo. En su primer regreso es considerado hijo. En el segundo, en la segunda migración, es considerado nieto, etcétera, etcétera, etcétera. Y tendrá que reparar los pecados no de sus tatarabuelos, bisabuelos, abuelos o padres, sino los pecados iniciales de él mismo, de viajes anteriores desde que fue catalogado como padre, cuando vino la primera vez. Generación va, generación viene. Pero siempre son las mismas almas, las mismas Neshamot. ¿Cuántas veces no he dicho yo que todos los bebés que hoy mismo están naciendo son las mismas almas que ya bajaron en otros momentos? Ya han estado en este mundo físico en otros tiempos. Son las mismas almas que siguen bajando. Esto entonces nos lleva a lo que nos dicen los sabios. Nos dicen, si somos honestos con nosotros mismos, sabemos que hoy mismo estamos cometiendo los mismos errores que cometimos en el pasado. Si somos honestos con nosotros mismos, sabemos que hoy estamos cometiendo los mismos errores que cometimos en el pasado. Y ciertamente, tanto en esta migración del alma, tanto en este viaje, en esta reencarnación del alma, como también estamos repitiendo los mismos errores, fallas o pecados del pasado. Por lo tanto, al volver, al regresar, al volver a bajar, al venir a encarnar nuevamente en otro cuerpo, es una nueva oportunidad. Son oportunidades nuevas las que el Eterno nos da. Y como hemos fallado tanto en esta misma migración, pecando, transgrediendo, errando en las mismas cosas una y otra vez, y no digamos en viajes del alma atrás, he ahí la importancia de la Mishneh Torah.
la repetición de la Torá. ¿Y por qué se nos sigue dando Mishne Torah, repetición de la Torá? Porque seguimos cometiendo los mismos errores pasados. Y por eso es que se nos vuelve a repetir una y otra vez la misma Torá de una y de otra manera, para que la energía y la luz de la Torá nos eleve, que esa conciencia sea despertada hasta que hagamos tikkun real. Y ya no haya necesidad de más viajes y por lo tanto ya no haya necesidad de más Mishne Torah. Esto entonces debe llevarnos a ver en nuestra parashá cuáles son los pecados que constantemente repetimos generación tras generación, migración tras migración, viaje tras viaje. Debemos entender cuáles son esas fallas con las que estamos cayendo vez tras vez, esto para comenzar a hacer el tikkun hoy mismo en este nuevo viaje. Cuando abrimos la parashá número 44, Sefer Devarim, libro de Deuteronomio, abrimos capítulo 1, versículo 1 y 2, nos dice en hebreo, Ele adevarim asher diber Moshe, el kol Israel be'erev hayarden, bamidbar ba'arava mol suf ben paran uben tofel, Velaban Vahatzerot Vedi Zahav. Dice, estas son las palabras que habló Moshe a todo Israel. Allende o más allá del Jardín, en el desierto, en la estepa, frente al Yam Suf, entre Parán, Tofel, Labán, Atzerot y Dizahav. Bueno, ¿cuántas veces no hemos hablado de esto mismo? Pero a la base de que estamos cometiendo los mismos errores, viaje tras viaje del alma, migración tras migración, y que por lo mismo se nos vuelve a dar una Mishne Torah, una repetición de la Torah. Por lo tanto, para que podamos entender acerca del tikkun que hemos venido a hacer, lo reitero, hay que ver cuáles son las fallas más comunes, más frecuentes, más recurrentes, los pecados que vez tras vez seguimos repitiendo. Y acá en estos versículos 1 y 2 tenemos la clave. Tenemos una pista. Tenemos claridad. En el entendido que no estamos leyendo la historia de un pueblo que vivió hace 3.300 y fracciones de años en el desierto, sino que en el entendido que estamos leyendo nuestra propia historia del alma. Entonces, cada lugar que es mencionado acá en la parashá, como sabemos, es un lugar donde nuestros ancestros, ¿quiénes son nuestros ancestros? En nuestros viajes del alma anteriores, fallamos. Entonces hay que entender cuáles son esas fallas recurrentes que tenemos. Sin ir viendo una por una, o señalando los lugares uno por uno donde nuestros ancestros fallaron,
Solo les recuerdo o les hago ver que hubo ocasiones como en el Yam Suf, cuando Israel vio a los egipcios que venían con el ejército más fuerte del mundo a una carnicería como solo ellos solían hacerlas, los hijos de Israel clamaron al Eterno, se desanimaron. Bueno, hubo ciertamente una desmotivación, una aflicción en todos, al punto que, de acuerdo a nuestras enseñanzas, esa fue la primera prueba de los Bene Israel que no pasaron en el desierto, o en este caso en el Yam Suf, no aprobaron este examen. Entonces, ¿cuál es una de las fallas recurrentes nuestras? Tomando como base el caso del Yam Suf. Los problemas grandes, las dificultades severas, tienden a ahogar nuestra emuná. Tenemos la tendencia natural a ver que los problemas son más grandes que Akadosh Baruj Hu. Y esa es una ofensa al Boré Olam. Pero así es la naturaleza humana. Y por eso es que debemos de aprender, desarrollar conciencia, para que por más grande que sea la dificultad, nunca la veamos que es más grande, mayor o superior que el Boré Olam. Las circunstancias negativas se ensombrecen, empequeñecen, minimizan nuestra emuná, al punto que cuánta gente, como se dice en el dicho, termina tirando la toalla. Porque los problemas del 1% los vio pero tan grandes, que no pudo entender que hay un 99% de la realidad del mundo espiritual y que acudiendo a Kadosh Baruj Hu en busca de ayuda, tal vez no venga de inmediato, pero sí eventualmente se verá el auxilio divino. Otro de los errores recurrentes que tenemos vez tras vez, viaje tras viaje del alma, es la idolatría. Y por supuesto que no nos referimos a idolatría de postrarnos, de venerar, de honrar estatuas, imágenes, estampas. No hablamos de ese tipo de idolatría. En este quinto Sefer Torah estaremos viendo mucho acerca de cuán idólatras somos muchas veces, aunque no estemos postrándonos ni invocando deidades o dioses ajenos. Pero tenemos esa tendencia a ser idólatras. El 1% de este mundo se vuelve en idolatría, al punto que nos desligamos, nos desconectamos del 99%. Entonces, otra de las áreas que debemos de superar en este viaje del alma, mis amigos, es la idolatría. La idolatría del 1% de este mundo físico. Lo ampliaremos en su momento. Otro de los problemas que vemos acá en los versículos 1 y 2
que debemos superar en este viaje del alma. Y de veras que necesitamos superarlos en este viaje del alma es a no dejarnos llevar por la lengua mala de otros. No dejarnos mover, no dejarnos llevar, no dejarnos influenciar, no dejarnos que la lengua mala, la lashon hara de otros, nos mate la emuná, nos maten nuestras convicciones, nos asesinen nuestra fe, nuestra espiritualidad. Debemos aprender a elevarnos en este viaje del alma de ese pecado recurrente que venimos acarreando, trayendo vez tras vez. Es el caso de y aquí está implícito, el caso de los 10 meraglim. Toda la generación del desierto fue retenida y no pudo entrar inmediatamente a la tierra por escuchar la lengua mala de los 10 meraglim. Y más allá de ser esto una historia que ocurrió hace más de 3000 años en el desierto, a la base de que estamos hablando de nuestras mismas almas y que porque no hemos hecho el tikkun completo, seguimos viniendo, bajando, volviendo, regresando. En esta aprendamos a no dejarnos llevar más por la lashon hara de otros. Tenemos aquí insinuado el caso de los días de Korah. Korah, igual la lashon hara de él, influenció a ciertos grupos, a ciertos personajes que terminaron también en el Geinom, terminaron muriendo por el fuego que salió de la presencia del Eterno. Entonces, estos pecados, fallas, errores que leemos en nuestra parashá, son los mismos errores que venimos repitiendo, mis amigos. Y la Mishneh Torah, en cada generación o en cada migración, la repetición de la Torah en cada viaje es para que nos elevemos en conciencia y finalmente podamos superar los errores en los que fallamos vez tras vez. Otro de los errores acá, o problemas o pecados en nuestra parashá es la ingratitud. ¿Y dónde vemos esa ingratitud? La provisión del maná. La provisión del maná. ¿Qué se hizo en el pasado con la provisión del maná? Se murmuró, se criticó, se dijo, fastidio tiene nuestra alma de este maná tan liviano. Nuestra alma se seca porque solo este pan liviano ve en nuestros ojos. Cuando realmente el maná era pan de los cielos. Una comida espiritual que elevaba espiritualmente y potenciaba la parte física. Un alimento que hacía que al comerlo la neshama se elevara para comprender los secretos de los cielos. Y brindaba salud al cuerpo. Pero hubo ingratitud, desagradecimiento a la provisión del cielo. Por extensión, debemos aprender a ser agradecidos con Akadosh Baruj Hu. Lo que el Eterno te ha provisto, te ha dado, te ha entregado hoy, sé agradecido. Sé agradecida. Y te ha dado justo lo que hoy por hoy necesitas. Si el día de mañana el Eterno considera que necesitas algo más y mejor de lo que ahora tienes, Él te lo dará. Pero en cada momento hay que aprender a ser agradecidos con lo que hoy por hoy Akadosh Baruj Hu nos ha dado.
En el caso de Korach, si lo retomamos nuevamente, es que todos tenemos el espíritu de Korach. ¿En qué sentido? Todos queremos poner entredicha la verdad de la Torah del Eterno. Cuestionar la verdad del Eterno. Y a esto agreguémosle que una de las fallas grandes que venimos cometiendo vez tras vez es el ataque hacia nuestros dirigentes. La crítica hacia nuestros dirigentes espirituales. El señalamiento negativo, el poner entredicha la enseñanza de nuestros maestros de Torah con otros, atacar a nuestros líderes espirituales. Y más. Dice entonces el versículo 1 y 2, ya casi cerrando. Dice en español, estas son las palabras que habló Moshe a todo Israel a este lado del Jardín. En el desierto, en el Arabá, frente al Yam Suf, entre Parán y Tofel, Labán, Hatzerot y Dizahab. Y hay mucho que desarrollar en ellos. Solo termino diciéndoles y reiterándoles. Dicen los sabios, si somos honestos o sinceros con nosotros mismos, siempre estamos cometiendo los mismos errores del pasado. Siempre estamos fallando en las mismas cosas. Por lo tanto, necesitamos la Mishneh Torah, la reinstrucción de la Torah, la reenseñanza de la Torah, la repetición de sus shiurim, de sus enseñanzas, de sus lecciones. Necesitamos para que finalmente desarrollemos una conciencia verdadera al punto que hagamos el tikkun completo hasta no volver a repetirlos más, para no tener más migraciones y por ende más Mishneh Torah. Bien, nos quedamos acá con esta sesión de Torah de la parashá número 44, la parashá de Barim. Vamos en este momento a hacer el Kiddush en nuestras mesas de Shabbat. Este día es tan bello, tan hermoso, tan místico, tan sobrenatural, que como dice el Arizal, Rabbi Yitzhak Luria, el Ari, es que todos debemos de conectar en cada Shabbat con la energía de este día sagrado. Y yo amo el momento del Kiddush. Sí, algo hermoso, algo bello, una conexión espiritual, es momento de llenarnos con luz divina, momentos para conectar con la conciencia del Creador del mundo, momento para que la Shejinah nos envuelva como una madre, momento para ser energizado, para recibir la irradiación de la Malká, la Reina Shabbat. Así que vamos a hacer nuestro Kiddush en nuestra cena de Shabbat con todas las ceremonias, con los rezos, con las lecturas y por supuesto a disfrutar de la primera de las 4 comidas en honor del Yom Shabbat. Bezrat Hashem, mañana nuestra Kehilá estará abierta a las 8:30 de la mañana.
Estamos ubicados en Ciudad Delgado, la calle El Comercio. 8:30 de la mañana nuestra quejilá estará abierta. Nos vemos allí. Estaremos transmitiendo, bueno, antes de la transmisión tenemos enseñanzas, pero a las 10 de la mañana tenemos la transmisión de la segunda sesión de la parasha de hoy. Por la tarde tenemos otra jornada también. Nuestra quejilá está abierta a las 3 de la tarde y tenemos mucho que hacer dentro de nuestra congregación, estudiar, aprender de una y de otra manera. Así es que estamos todos invitados a estar en este momento energético del Yom Shabbat. Así que Talmidai y Haverai, disfrute de este día sagrado. Shabbat Shalom para todos. Shabbat Shalom.